Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Salmo número 90. Vamos a leer desde el versículo número 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a los hombres hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra y nos concedas la unción y la guía de tu Espíritu para cada uno de nosotros ser ministrados. Desciende con poder para santificación y también para salvación de los perdidos. Ven, Señor, santifica tu pueblo, haznos hombres dispuestos a oír tu voz y a ir en pos de ti, Señor, a buscar las almas perdidas que parten de esta tierra sin Dios y sin esperanza. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros al ver la manera en cómo Dios ha traído en medio de nuestras familias el deceso o muerte de alguno de nuestros hermanos muy queridos, de familiares, queremos traer algunas palabras que nos sirvan de aliento, pero también de luz, para nosotros poder entender que el llamado de Dios a los hombres, aun cuando están delante de una realidad tan difícil para nosotros como la muerte, el llamado de Dios a los hombres es, como dice nuestro texto en el versículo 3, a convertirnos, a arrepentirnos. Y este tiempo en el que nuestro hermano Juan y su familia han visto partir a nuestra querida hermana Ruth, una sierva que durante el mismo inicio de esta iglesia sirvió al Señor y ayer partió con el Señor. Así otros hermanos han visto partir a sus padres. Creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para refrescar en nuestras almas la verdadera necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos muchas cosas, muchas responsabilidades, muchos deberes. Sin embargo, el hombre, cuando menos lo espera, es llamado por Dios a dar cuenta por sus obras. Es llamado por Dios. Y este llamado es a través de la muerte. La BBC Mundo publicó que de la Universidad de Johns Hopkins hasta el 23 de julio, que por el COVID han muerto unas 639.869 personas. Es un número alto, pero no se compara en nada con lo que sucedió con el cáncer. Con el cáncer, para ver una estadística vieja, hubieron unos 14.1 millones de casos de cáncer. Y de muerte por cáncer, 8.2 millones de personas. El COVID no ha hecho nada. Ya hay tantas muertes, y esto es una estadística vieja del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. La muerte está acaeciendo diariamente en todo el mundo. Y ahora con el COVID uno ha visto como, qué rápido. Sin embargo, Moisés, cuando escribió este salmo,
que vio esta misma realidad, no lo veía a través del cáncer, no veía la muerte a través del COVID, de esta pandemia, no veía la muerte a través de accidentes, a través de derrames cerebrales, a través de infartos al corazón. Él veía la muerte a través de Dios. Él veía la muerte a través de la obra de Dios. Y esto, hermano, es importante, ¿no?, para nosotros. Si usted separa lo que está sucediendo en su hogar de Dios, si usted separa lo que está sucediendo en la vida de miles de personas a través del COVID, esto es una cifra muy posible, lejana a la realidad, muy lejana a la realidad de muerte por COVID. 639.869 personas. Sin embargo, si usted aleja lo que está sucediendo de Dios, usted tendrá una visión muy errada de la realidad, muy dura de la realidad, sin ningún tipo de porqué, de causa. Aún la muerte tiene una causa. Aún la muerte. Y Moisés medita en el Salmo 90, al estar contemplando a los hijos de Israel, toda una generación de mayores de 20 años hacia arriba, muriendo en el desierto, él medita en la muerte, pero lo hace con una cosmovisión centrada en Dios, con una mente centrada en Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres nuestra protección, tú eres nuestro cuidado, Señor. Tú eres nuestro sostén. Antes que nacieses en los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, por la eternidad, tú eres Dios. Y él dice en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertíos hijos de los hombres. Versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Moisés veía que la causa directa de la muerte de los hombres, en el caso de ellos a través de una serpiente, a través de fiebres por el sol, tal vez en un desierto, sequedad, falta de agua, es decir, las formas en que la gente murieron, simplemente Moisés lo describe como el fin del hombre en la mano de Dios. La causa de todos estos actos en las que los hombres mueren es tu furor, es tu ira, es tu juicio sobre los hombres. Y los hombres, en su ceguera, le pueden echar la culpa a todo. Los hombres en su ceguera pueden tapar el asunto y decir, no, esto es un ciclo natural. Uno vive y uno tiene que morirse en algún momento. No hay causa. Es un ciclo natural. No hay causa. No hay que temer a nada. Si tú vives vas a morir. Es algo normal y natural. Y sacan a Dios de en medio de su fórmula. Sin embargo, Moisés, que sabe que Dios es su refugio, que sabe que Dios es quien los protege, también Moisés sabe que de Dios viene la vida, así mismo la muerte. De Dios
por causa de su ira, por causa de su juicio sobre nosotros, llega la muerte. La causa que señala Moisés no son los hechos naturales, causas naturales. La causa es Dios. Y por eso Dios mismo llama a todos los hombres a que se arrepientan. Por eso Dios mismo llama a los hombres a que se conviertan, convertidos, hijos de los hombres. No fue un error. No es la culpa de un país, ni la culpa de otro, ni la culpa de tal nacionalidad, porque ellos no trajeron el COVID aquí. El problema es Dios. Él es la culpa. Él es la causa directa. Y yo le voy a decir una cosa, Dios no necesita ser defendido. Algunos dirán, no, espérate, porque Dios es bueno, y Dios es maravilloso y no va a hacer ningún mal. Hermanos, Dios no necesita ser defendido. Él no va a cambiar de ser quien es. El dador de la vida, pero también el que la quita, el dueño de ella. Y las Escrituras no excusan a Dios delante de los hombres como que, espérense, no piensen mal de Dios, tengan paciencia con Dios, no sean malos con Él. No, amados hermanos, Dios es el Todopoderoso, el Señor de todas las cosas, el que se siente en su trono, que está en los cielos y hace lo que Él quiere. Ese es Dios. Y Él da vida a un hermoso bebé. Y Él quita la vida a un anciano, a un joven o a un bebé. Y Moisés medita en las Escrituras, medita en los hechos antiguos. Nuestro pasaje rompe el silencio y trae una meditación a los hombres. Las muertes de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, rompen el silencio. ¿De dónde está Dios? Rompen el silencio. Parecería que en la muerte hay silencio, pero no hay silencio. Hay un sermón, un mensaje poderoso que se predica a los hombres. Y se les dice a los hombres, ustedes no tienen poder ni autoridad ni sobre sus vidas, mucho menos sobre lo que hacen o no hacen. Moisés medita en Dios. Dios, por ser santo y justo, siempre piensa, dice y hace lo que es santo y justo, y por encima de todo siempre valora lo que es más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? Él mismo. Él mismo es lo más valioso. Y cuando un hombre entra en su vida de pecado y de idolatría y decide apartarse de él y no darle ni siquiera las gracias por el pan de cada día que se come, por los hijos que tiene, por las bendiciones con las que es adornado, cuando ese mal agradecido vive de espalda a Dios, Dios no está detrás de él como un abuelo bueno, de esos abuelitos que están detrás de los nietos. ¿Qué tú quieres ahora, mi hijo? ¿Qué tú quieres ahora? ¿Qué tú quieres? Mucha gente piensa en Dios como un papá bueno, un abuelito. Dios no es ningún abuelo. Él no es ningún papá bueno. Él es Elohim, Shaddai, Adonai, el Todopoderoso, Salvador, Jehová de los ejércitos, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. No le pongas menos de ahí, porque deja de ser Dios. No le ponga menos de ahí. Moisés medita en su corazón. Él es el Dios todopoderoso.
¿Y qué hemos hecho nosotros para que ese Dios todopoderoso muestre su ira, su juicio y todos sus siervos, sus escogidos, y aún los impíos, todos los hombres, mueran? ¿Qué hemos hecho? En Génesis capítulo 3, usted tendrá una idea sencilla de lo que hemos hecho. Dice los versículos 5 al 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, le decía la serpiente a Eva, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He ahí la voluntad y el deseo de los hombres: rebelarse en contra de Dios. He ahí la causa de la ira y juicio de Dios. Versículo 13 de Génesis 3. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Tú no entiendes la envergadura de lo que has hecho. Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Qué has hecho, Adán? Mujer, ¿qué has hecho? Y con su desobediencia acarrearon todo el juicio de Dios. Y ellos mismos, en vez de defender la creación, abrió la puerta para que la muerte entrara a la creación. Queridos hermanos, la muerte no fue parte de esa hermosa creación de Dios. Era el juicio por el pecado del hombre. Y el hombre pecó. Siempre la muerte ha sido el juicio por el pecado del hombre. Y cuando el hombre pecó, la muerte entró a nosotros, al mundo, a todas las cosas. La muerte, queridos hermanos, es el fruto, se puede decir así, de nuestros actos perversos e impíos. Pero también la muerte es la causa directa del juicio de Dios sobre nuestros pecados. Romanos 1:18. Vamos allí, por favor. Pablo también utiliza Génesis capítulo 3, pero él lo expone de una manera un poquito diferente, mirando a todos los hombres como un solo cuerpo, como un solo ente. Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué se reveló desde el cielo cuando el hombre pecó? La ira de Dios. Pablo también narra su propio Génesis. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El pecado en el hombre es lo que ha provocado la ira de Dios. Y como Dios es justo y santo y valora lo que es más valioso, Él mismo, por lo tanto su justicia condena toda injusticia de los hombres,
Ellos procuran dar gloria a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Pablo concluyó en eso. Cuando Adán y Eva pecaron, dieron gloria, procuraron dar gloria a las criaturas antes que a Dios. Seremos como Dios. Seremos como Dios. Seremos alabados, aplaudidos. Los ángeles, toda la creación nos alabará. Eso fue lo que el diablo le vendió. Y eso es lo que tú y yo creemos. Y eso es lo que tú sin Cristo crees. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que se rebelan. Hubo una rebelión en la humanidad contra Dios. Por eso en el Salmo 90, Moisés medita que la causa de la muerte de los hombres y mujeres en Israel en el desierto era la ira de Dios, el furor de Dios. La causa de nuestros muertos, amados hermanos, es el furor de Dios, es la ira de Dios. Por eso Dios llama a los hombres a que se preparen. Dios llama a los jóvenes a que se preparen. Dios llama a los niños a que se preparen. Dios llama a los ancianos a que se preparen para tener un encuentro con Dios. Solo Él es el Dios eterno, infinito, autoexistente, quien todo lo sabe, quien da vida, sostiene todo lo creado. Todo fue diseñado para su alabanza. Cualquier cosa que obstruye esa alabanza es pecado. Cualquier cosa que desprecie a ese Dios misericordioso, bueno y justo, que nos llama a amarnos los unos a los otros, hermano, es pecado. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, mire, eso es idolatría, eso es pecado. Por esa causa la ira de Dios se revela desde el cielo. Y por esa causa Moisés llama a su generación a arrepentirse. Llama a su generación a arrepentirse. Esta es la verdadera causa por la cual los hombres están muriendo, por la cual nuestros amados hermanos mueren. La causa por la cual los padres, hay padres que hoy no van a estar con sus hijos. Hay madres que hoy no estarán con sus hijas y con sus hijos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la humanidad pecadora. Esta es la causa por la cual los días de los hombres declinan y acaban en un pensamiento. Cortitos. No es un ciclo natural, pues Dios no hizo la muerte como parte de nuestro mundo. Sin embargo, esta fue decretada en la santa voluntad de Dios como con la consecuencia directa a nuestro pecado. Consecuencia directa a nuestro pecado. Por eso, a cada uno de nosotros nos va a tocar la puerta la muerte. Y cuando otro muere, y cuando otro parte, nosotros que quedamos pendientes para el próximo viaje, tenemos que meditar. Tenemos que meditar en este asunto. Esto es serio. La gente no quiere ir a los cementerios. Obviamente ahora no se puede con el COVID, pero la gente huye, le huye a eso. Algunas familias han muerto 3 y 4 personas por causa del COVID. Y aún en nuestra propia iglesia, Dios ha querido visitarnos para traer a nuestras almas un recordatorio de lo pasajero que somos
y de la gran necesidad que tenemos de que tú pongas tus cuentas claras delante de Dios. El Señor te invita, estemos a cuenta, ven. Vamos a poner nuestra cuenta clara. ¿Cómo son tus pecados? ¿Rojos? ¿Negros? ¿Delante de quién tú crees que estás pecando? ¿De uno como tú? Una mentirita blanca, una mentirita rosada, una mentirita, y le ponen todos los colores que le da la gana, pensando que con eso, sí, sus conciencias se calman, se tranquilizan, pero mire, el fuego de la ira se enciende más. El fuego del juicio se enciende más. Dios hace que el hombre vuelva al polvo. Dice el Salmo en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dios lo hace polvo. Dios ha establecido el límite de la habitación de todos los hombres creyentes e inconversos. Todos mueren, y así lo medita Salomón en Eclesiastés. Yo pensaba que por ser sabio iba a tener una muerte, tú sabes, un poquito mejor. Pero óyeme, a veces he visto a necios muriendo mejor que los sabios. He visto a hombres impíos comiendo y bebiendo y le hacen un fiestón en la muerte. Y he visto a un hombre temeroso de Dios que no aparece ni para la caja. Y Salomón medita en estas cosas, hermano, y eso es bueno que usted lo piense. A los creyentes, queridos hermanos, también los entierran. Los inconversos también los entierran. Dios nos hace meditar en estas cosas y Dios quiere que pensemos con seriedad en estas cosas. Y si me has seguido tú hasta ahora y no te has desconectado, podrás notar que no es el ciclo de la vida quien ha dado fin a la vida de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de un enfermo, de un abuelo con cáncer, de una madre con sus hijos. Todos partimos de esta tierra a causa de la ira de Dios, porque Él estableció la condena por el pecado. La pregunta que deberías de hacerte ahora es que somos tan mal, son tan malos nuestros pecados, es que los hombres somos tan malos, son tan perversos y terribles y malignos nuestros pecados que trae un juicio tan grande de un Dios de amor y de misericordia. Tú deberías de meditar en tus actos, cómo son. Yo compartía con alguien, en el día de ayer le decía, la puerta ancha por la que muchos se pierden es tan ancha que la gente cree que va para el cielo. Van gozosos por la puerta ancha que va camino a la perdición y la gente va contenta, gozosa, disfrutando del camino, pensando que van para el cielo. Cuando es un camino de juicio y que llega al juicio y de condenación. Todos empequeñecemos el pecado. Todos nos atrevemos a llamarnos pecadores. Sí, todos somos pecadores. No hay nadie perfecto. ¡Qué error! Tú, por tus propias palabras te estás condenando. Dios está airado contra todo pecador. Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Salmo 7:11. Todos nos atrevemos a mentir.
Todos nos atrevemos a robar. Todos nos atrevemos a no pagar nuestras deudas, a codiciar al hombre o a la mujer ajena. Todos nos atrevemos a maldecir, a burlarnos de los demás, los grandes de los pequeños de los grandes, los oyentes de los sordos de los oyentes. Todos nos atrevemos a hacer el mal y mira, y parecería que no va bien. Parecería como que Dios permitiera todo pecado, que no está pasando absolutamente nada. Esto es por la obra del Señor, esta mentirita es por Dios que yo lo estoy haciendo. Yo he hecho muchas cosas buenas en esta tierra. Dios no se acuerda de nada de lo malo que yo he hecho, ni de lo que yo veo en la internet, ni de lo que yo hago a escondidas. No sabiendo que tu arrogancia y tu soberbia, al tú empequeñecer el pecado, es simplemente una evidencia más de la dureza de tu corazón hacia Dios. Dios está airado, amados hermanos, contra el pecador, contra el pecador. ¿Dios ama a los pecadores? Claro que sí. Pero Dios está airado contra el pecador. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno mientras viven. Andan sobre un puente podrido y hay innumerables lugares de este puente que no pueden sostenerle. Sin embargo, no se ven a simple vista. Los hombres pecadores van por esta vida sin ver las flechas de la muerte que vuelan a mediodía, sin ver el juicio que les espera. La vista más aguda es imposible de discernir el momento y la hora de la muerte. Todos los medios por los que los hombres impíos parten la eternidad ya están preparados y solamente dependen de la sabia, justa y santa voluntad de Dios para que llegue ese momento. Y la gente no tiene tiempo para buscar a Dios. No tiene tiempo, están muy niños, están muy jóvenes, están muy ocupados, tienen mucho trabajo, tienen muchos negocios, tienen que atender a la familia. Tiene que demostrar que es un gran profesional. Tiene que lograr grandes cosas. Están muy ocupados. Sin embargo, la ira de Dios continúa revelándose cada día, porque cada día un hombre muere. Cada día un hombre muere, ya sea niño, joven o adulto. Cada día la ira de Dios se revela. Cada día la ira de Dios se muestra. Cada día se está mostrando. Cuando una persona muere, esa es la evidencia del juicio y la ira de Dios. Pero son mis hermanos en la fe, sí. Y van a la presencia del Señor, amén. Y son consolados en la presencia del Señor, así es. Sin embargo, su muerte es la evidencia de que todo aquel que pecare morirá. Y es un testimonio fiel para todos los que quedan vivos. Todos los que quedan vivos. Hermanos, Moisés, un siervo de Dios como ese, murió. Jacob murió. Abraham, el padre de la fe, murió. ¿Y usted cree que usted se va a librar? Dios lo determinó. Y la causa es tu pecado. La causa de esa ira y de la muerte del hombre es tu pecado. Por eso el Salmo
con gran solemnidad en el versículo 3, llama a todos los hombres, convertíos hijos de los hombres, convertíos hijos de los hombres, dejad vuestros malos caminos, dejad vuestra impiedad y vuestra maldad, dejadlo, dejad el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase al Señor, vuélvete al Señor. Deja tus mentiras blancas, rosadas, azules, verdes, negras. Déjalas todas y ama la verdad. Vuélvete al Señor. Deja tu orgullo y vuélvete al Señor. No es que seas humilde. Deja el orgullo y sé humilde. No. No, que uno no puede ser malo, hay que ser bueno. No, eso no es a lo que nos llama el pasaje. Mi pasaje es bastante claro, convertíos. No es que seas bueno, no es que quieras arreglar con la mano izquierda el disparate que haces con la mano derecha o con los pies. No es que reformes tu vida y la cambies. Hermano, yo voy a la iglesia cuando yo arreglo algunas cosas en mi vida. Hipócrita, ¿qué es lo que vas a arreglar? Pero todos vivimos en esa hipocresía, yo viví en esa hipocresía. A mí me invitaron una vez a la iglesia y yo duré 1 año para responder esa invitación. Oiga si yo tenía tiempo de más. O por lo menos eso es lo que yo pensaba. Me invitaron, pero vamos para la iglesia. Y yo, ¿qué? Ay, sí. Yo voy a ir. Sí. Cerré el teléfono. Y nunca más me vieron. Todos pensamos igual. Creemos que nuestros pecados no son nada. Creemos que nuestras maldades no son nada. Ay de aquel que cae en la mano del Dios viviente. Ay el pobre. Ay, qué desgraciado ese pobre hombre, ese jovencito. Ay de él, que cae en las manos de un Dios airado contra el pecado. Ay de él. Y preguntaban los apóstoles al Señor Jesucristo, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo con seriedad, para los hombres es imposible. ¿Usted leyó ese pasaje y entendió ese pasaje? Eso es lo que dice el pasaje. Para los hombres es imposible ser salvos. Mas para Dios todo es posible. También dice el pasaje. Por eso es que es Dios que te invita a ti. Conviértete, porque para ti es imposible. Durarás toda la vida tratando de arreglar cosas y nunca estarás listo para la salvación. Nunca estarás listo para el arrepentimiento. Nunca estarás listo para venir a Dios, porque nunca podemos lograrlo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Y Dios sigue siendo un Dios de amor. Yo le compartí a alguien, Dios es un Dios de amor, pero yo cuando comencé a venir a la iglesia y entendí que yo estaba condenado, aunque estaba allí escuchando al pastor Guzmán, el pastor Guzmán aquí predicando, y yo ahí sentado muy cómodamente, ¡ay, qué buen mensaje! Yo estaba ahí sentado en esa silla, condenado, eternamente condenado. Solamente la hora y el día me faltaban, el momento, para que pasara de ahí, de esa silla de la iglesia, al infierno eterno. Era lo único que faltaba. Sin embargo, yo estaba allí sentado tranquilamente, pero no fue hasta que yo comprendí que yo estaba condenado y comencé a preguntarme en mi alma, Señor, y en oración, Señor, pero si yo entiendo bien esto, porque esto está en un castellano muy claro, tú me vas a condenar. Ya tú me condenaste. Yo estoy condenado. Yo no entendí, Cristo te salvó y Cristo vino. Yo no entendí eso en primer lugar. Lo primero que yo entendí es, yo estoy condenado y no tengo esperanza. Eso fue lo que yo entendí del Evangelio. Y qué dichoso que entendí eso en primer lugar.
Porque cuando vi mi gran necesidad, cuando entendí mi gran desgracia, entonces comencé a buscar y a llamar y a clamar y a buscar las Escrituras. Es que, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Comencé a preguntarme, ¿qué tiene Enriquito que yo no tengo? ¿Qué tiene Rudelania que no tengo yo? ¿Qué tiene el hermano Guzmán que yo no tengo? ¿Qué tiene Fulanita de tal? ¿Qué tiene Corales que yo no tengo? Comencé a preguntarme eso. ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Y lo encontré. Está aquí en la Biblia. Lo encontré. Lo mismo que tenía el ladrón en la cruz. Dolor por su pecado. Una convicción de que lo que Dios decía de ellos era verdad. De que eran pecadores condenados. Que no tenían esperanza. Tenían dolor por su pecado. Pero también tenían fe en Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tenían fe en Cristo. Yo comencé a pedir eso. Dame dolor por mi pecado. Es una realidad que no veo. Dame esa fe que tuvo ese pobre hombre en una cruz, viendo morir a su Salvador y entendiendo que estaría en un reino glorioso y eterno. Dame eso también, que no lo tengo. Sálvame de tu propia mano. Sálvame, Señor. Moisés sabía que Dios era su refugio. Moisés sabía que Dios era su esperanza. Pero óigame bien, si usted no se arrepiente, ese Dios de refugio y de esperanza será el Dios que le condene en el infierno eterno. Ese Dios de amor y de misericordia que conoce el infierno porque Él lo hizo, es el que te llama al arrepentimiento, es el que te llama que te vuelva de tu maldad a Él. Tú no eres bueno. Tú eres un pecador sin esperanza. Y la única esperanza es Dios. El único bueno es Dios. Y el único que tiene poder para salvarme es Dios. El único que puede salvarte es Dios. Por eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso Él envió al Hijo unigénito, lo más preciado en el cielo. El Hijo de Dios descendió de los cielos y se hizo hombre. Y semejante a nosotros, murió en una cruz para que creyendo en Él tengamos vida. Para que no seamos condenados. Es un canto de alabanza, oh, glorioso es la sabiduría del Señor. Cuán gloriosa es su sabiduría. Cuán grande es su magnificencia. Bendito eres, oh Señor, que desde siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y tú te acordaste de nosotros y tuviste misericordia de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él envió a su Hijo. Antes de la fundación del mundo, determinó salvarnos. Antes de la fundación del mundo. Hay un lugar de refugio. Hay un lugar de refugio para el pecador. Hay un lugar en el que tú puedes hallar perdón de pecados y vida eterna. Y dejar de ser un hombre condenado, sentando en una silla de una iglesia o en su casa bien cómodo, a ser un hombre salvado, regenerado y perdonado. La muerte para el creyente es una bendición por el hecho de que va a partir de su Padre, pero no deja de ser la evidencia de su juicio sobre toda la humanidad. Yo soy parte de la humanidad, tú eres parte de la humanidad, por eso vamos a morir, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, para aquellos que mueren al Señor, dice Daniel, capítulo 12,
Versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Miren cómo dice ese precioso pasaje en Daniel. Luego una terrible, una gran profecía de los días finales. Sin embargo, a Daniel le tocaba reposar. Y está hablando allí de de reposo de los santos. El reposo eterno de los santos, donde nosotros dormiremos hasta la venida del Señor Jesucristo. Y donde nos levantaremos al final de los días para recibir nuestra herencia. Para recibir nuestra herencia, la cual ha guardado para los que le aman. Observen en Apocalipsis que leímos hace un ratito. Grandes y pequeños delante del trono de Dios, dando cuenta por sus actos. Abre los libros donde están escritas las obras de los hombres. Ábrelos y abre el libro de la vida. Todos fuimos juzgados por las cosas escritas en ese libro. Pero tan solo los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Los demás fueron rescatados de ese terrible juicio, que es la muerte segunda. Queridos hermanos, hay una esperanza gloriosa ahora. Hay una esperanza bendita ahora. Convertíos, hijos de los hombres. Convertíos, dice el Señor, para que tengan refrigerio en sus almas y para que tengan una herencia en los cielos, la cual Dios ha preservado a los que le aman. A los que le aman, para esos la ha preservado. Por eso, amados hermanos, tenemos que meditar en la muerte de la madre de Angelina. La muerte del padre Domingo Cuevas. La muerte del primo de nuestra hermana Rafaelina. La muerte de nuestra hermana Ruth. Esto no es coincidencia. Dios ha ejecutado estas cosas para gozo de algunos de los que están aquí y para juicio de otros. Pero también como un testimonio fiel para nuestras almas. Convertíos, examinaos los unos a los otros, examinaos ustedes mismos. Y si tú no eres creyente, conviértete de tu pecado. Conviértete de tu impiedad y de tu maldad. Dios no está airado contra ti por tú ser una madre. Dios sabe que tú eres una madre que se esfuerza, que lucha por sus hijos. Dios sabe que tú eres un padre que se esfuerza y lucha por su familia. Dios sabe que tú eres un hijo que se esfuerza y hace las cosas correctamente. Dios sabe todas esas cosas, pero Dios también sabe que tú eres un pecador y que mientes, robas, codicias, maldices, engañas. Dios también sabe esas cosas. Y esas cosas ya te han condenado. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos. Por eso Dios nos llama a convertirnos. Y nosotros queremos exhortar a la iglesia para que nosotros prediquemos el arrepentimiento. Para que nosotros aprovechemos estos tiempos y le recordemos a la gente lo corto de su vida. Para que le recordemos a la gente que hay un Dios en los cielos que llama a los hombres a arrepentirse. Tenemos que aprovechar estos tiempos para recordar a la gente lo poco que le queda en esta tierra y que mañana puede ser él que contraiga el COVID y muera, o que tenga cáncer y muera, o que adquiera VIH, o que le dé un derrame, o que le dé un infarto, y cuántas cosas más se añaden. Hasta por tropezar la gente muere.
Un padre con mucha tristeza encontró a su hijo muerto en la bañera. El niño bañándose tropezó y se dio en la nuca. ¿Quién lo iba a esperar? Un niño. Pero esa es la realidad. Por eso Dios llama a que tú pongas tu cuenta con Él clara. Y por eso, en su amor y misericordia, llama a los hombres a arrepentirse. Dios es un Dios de misericordia y compasión. Por eso Él llama a los hombres a arrepentirse, porque el tiempo del hombre es corto en la tierra. Queridos hermanos, prediquemos el Evangelio. Proclamemos la palabra de Dios. El domingo pasado se entregó un material para predicar, un llamado al arrepentimiento. Utilice ese material, pida que se lo manden y compártalo con su familia, con sus hijos, con sus compañeros. No deje de aprovechar las oportunidades. Esta es una gran oportunidad. No es para estar allí sentados o asustados. Utilice los medios que Dios les ha dado. Hágalo. No sea que usted luego se lamente y diga, no lo hice y fulanito partió a la eternidad sin Cristo. Hágalo con diligencia. Que Dios nos conceda ser hallados fieles a las almas que están a nuestro alrededor y le prediquemos con amor, con gracia, con misericordia, pero con diligencia, porque nuestros días son cortos y partimos. Vamos a orar. Señor y Dios, te rogamos que tú bendigas tu palabra y nos conceda la gracia de poder recibirla con humildad y con un temor reverente delante de ti. Tú eres un Dios que se complace en hacer misericordia y bondad para con los hijos de los hombres que tenemos muchas penurias y debilidades. Pero por esa causa tú nos llamas, Señor, a que acudamos a ti en arrepentimiento y fe. Mira a nuestros hijos, mira a nuestros cónyuges, a nuestros padres, abuelos, hermanos, que aún no te conocen. Clamamos por ellos para que tú ablandes sus corazones y para que tú los traigas a arrepentimiento. Ayúdanos a orar por ellos, a perseverar delante de tu trono, clamando para que tú hagas un gran milagro, salvando a nuestros familiares, a los amigos a quienes discipulamos. Concédenos levantar discipulados, motivar, Señor, el evangelismo en nuestras áreas, en nuestras casas, entre nuestros amigos. Oh Señor, ayúdanos a poder ver que la realidad de la muerte, la vida de otros, también es la nuestra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.